Hola, buenas tardes, bienvenidos a la quinta clase del curso Excel desde cero. El día de hoy vamos a hacer una aplicación sobre algo que puede ocurrir en todos los emprendedores, para todos los emprendedores, y es liquidar una nómina. Entonces lo primero que vamos a hacer al liquidar la nómina es crear una base de datos con nuestros trabajadores. Entonces cédula, nombre, apellido, lo vamos a hacer atómico, es decir, cada dato va a pertenecer o va a ser parte de una columna. Fecha de ingreso, llamémoslo fecha de ingreso, y vamos a poner el salario que yo pacté con esa persona. Entonces vamos a colocar, entonces tengo aquí una tabla ya con unos datos. Estos datos son mis trabajadores y aquí, pero antes de convertirla ya en tabla, voy a hacer un cálculo. Sencillamente aquí, en donde aparecen los salarios, yo voy a colocar la cantidad de salarios mínimos legales mensuales vigentes de acuerdo a la legislación colombiana. Para ello voy a hacer aquí una validación pequeñita en otra tabla. Voy a colocar el salario mínimo mensual legal vigente para este año. Creo que son 877.600 pesos. Si usted no lo sabe, pues recuerde que puede ir a buscarlo en Google. Son 877.802. Ese es el salario mínimo legal vigente. Este dato lo voy a colocar aquí porque lo puedo modificar. Entonces ese dato se va a convertir de ser una constante a ser una variable. Entonces, si yo aquí a esta persona le voy a pagar un salario mínimo, le voy a pagar 2 salarios mínimos, 1.5 salarios mínimos, este se va a ganar 2 salarios mínimos, este se va a ganar 3 salarios mínimos y este se va a ganar un salario mínimo. En Colombia es legalmente no se le puede pagar menos de un salario mínimo a una persona que trabaja las 8 horas y se puede ganar proporcional. Entonces aquí a esta fórmula, aquí voy a crear una fórmula donde me diga que este salario mínimo lo voy a multiplicar por este número que voy a colocar aquí, que era el número de salarios. Enter. Entonces recuerdan que para la siguiente fórmula sería K1, sería lo mismo K1 por E3. Si yo jalo esta fórmula, pues la fórmula Excel me la va a tomar como que fuera K2. Entonces lo que debo hacer es asegurar la celda K1 para dejarla como referencia absoluta. Me paro en medio de la referencia y presiono la tecla F4. Enter, y ahora sí, sencillamente doble clic y relleno. Entonces estos datos, este va a ser el dato, esto es lo que vale el salario como tal para esa persona. Entonces yo puedo aumentar el valor del salario y aquí automáticamente me va a hacer el incremento para todos los que tengo allá. Ahora sí, vamos a tomar la tabla y la voy a colocar como nombre de tabla. Le voy a poner un nombre a esta tabla. Para esto, todos los datos que yo coloque hacia abajo en este rango de columnas va a ser mi tabla de trabajadores. Todos los datos, ya que yo puedo colocar 1.000.000 de trabajadores, millón y esto. Entonces, ¿qué hago? Selecciono el rango desde la columna A hasta la columna F y en el cuadro de nombres voy a hacer clic y voy a borrar esto allí y voy a colocarle el nombre a esa tabla. Entonces esa tabla va a ser tabla de trabajadores. Así la voy a llamar. Presiono enter. Entonces fíjense que cuando yo selecciono cualquier celda del rango me sigue dando el nombre. Pero aquí en el cuadro de nombres, si yo abro el desplegable y le selecciono la tabla de trabajadores, me va a seleccionar el rango de la tabla de trabajadores. Listo. Y sin importar la cantidad de datos que hayan aquí. Entonces ya tengo mi tabla de trabajadores. Ahora voy a crear el formato para la nómina. Recordemos que es bueno, saludable, que los archivos que empecemos a trabajar los vamos guardando de una vez. Entonces, como es la primera vez que voy a guardar el archivo, me va a pedir el nombre y dónde lo voy a guardar. Entonces, curso Excel desde cero, ya tengo una carpeta y
le voy a colocar como nombre práctica 5. Usted ya le coloca como usted considere, nómina, hoja de nómina, bueno, como usted quiera. Entonces tengo en la hoja 1 tengo la tabla de trabajadores. Voy a insertar otra hoja y en esta otra hoja voy a crear entonces mi formato de nómina. Entonces para mi formato de nómina voy a colocar, por decir algo, hasta la columna E, lo combino y lo centro, columna E, combinar y centrar, porque aquí voy a colocar el nombre de la empresa, almacén el Gangazo, lo voy a colocar no que me quede centrado sino alineado a la izquierda, el NIT, recuerden que el NIT, pongámosle esto y vamos a colocar también, mire que estoy creando un formato como lo creamos en la última clase cuando hicimos esa factura. Voy a crear aquí entonces la dirección de la empresa, entonces es calle 3, número 4589, barrio Los Sauces. Estoy inventándome esto, igual quiero que quede alineado a la izquierda. Entonces este va a ser el encabezado para la nómina. Entonces aquí voy a colocar otra vez combinar y centrar y voy a colocar nómina desde, y en esta de acá voy a colocar nómina hasta. O sea, aquí le voy a colocar dos fechas de dónde a dónde voy a hacer esa nómina. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que Excel me cuente los días que han pasado. En esa nómina los días que debo liquidar. Entonces acá voy a colocar nómina desde el 1 de enero del año 2020 hasta el 31 de enero del 2020. Pues a esto se le abren muchísimas posibilidades. Usted puede pagar quincenal, usted puede pagar. Entonces esto me permite a mí hacer ese control. Entonces aquí voy a crear con un combinar y centrar. Voy a colocar el días que voy a liquidar. Entonces los días que voy a liquidar, fíjense que en esta combinación de celdas el texto me quedó alineado en la parte inferior de la celda. Yo puedo organizar aquí en el grupo de alineación para que el texto me quede alineado. Este texto me queda centrado con relación a la izquierda y derecha de la celda y con este botón que me alinea en medio con relación arriba y abajo de la celda. Botón alineado arriba y abajo, alineado derecha e izquierda. Y aquí este también lo voy a combinar y centrar y ya sé que lo coloco también alineado ahí. Le voy a pedir a Excel que me sume o que me muestre la cantidad de días. Para ello voy a utilizar una función. Entonces voy a escribir igual y voy a decirle que me muestre los días, las funciones que empiezan con día y fíjense que aquí nos va apareciendo las funciones que tiene todos los días, que dice que empieza por día. Entonces dice, devuelve el día de un mes, o sea, no me sirve. Día laboral, devuelve el número de serie de la fecha antes o después del número especificado de días laborables. Tampoco lo necesito. Entonces aquí, mire que la fórmula o la función días dice, devuelve la cantidad de días entre las dos fechas. O días lab, devuelve el número total de días laborables entre dos fechas. Eso no vamos a utilizar esa porque él me va a excluir los sábados y los domingos y recuerden que cuando uno paga la nómina pues esos días están incluidos. Entonces vamos a utilizar la función días. Entonces doble clic acá, días. ¿Cuál es la fecha inicial? Esta fecha. Punto y coma, recuerden que se separa con punto y coma y puede que en su computador sea coma, usted se fija en la ayudita que nos da Excel y la fecha final sería esta fecha final. Cierro el paréntesis y me va a contar entonces, me va a decir que voy a liquidar 30 días. ¿Qué pasó aquí? Él me hizo una resta y contó solamente 30 días. Entonces, la fecha inicial
la vamos a colocar como fecha final. Entonces, fecha final, fecha inicial 30 de enero, fecha final 1 de enero, para que el número me dé positivo. Entonces, en este momento estamos liquidando 30 días calendario. Del 1 de enero al 31 de enero. 30 días calendario. Entonces tengo ya este dato acá que es muy importante y ahora voy a empezar a colocar. Entonces aquí los encabezados de mi nómina. Cédula, el nombre completo. Voy a utilizar estas dos para que me aparezca el nombre completo. Entonces lo voy a combinar y centrar y le digo alinear a la izquierda para que no lo deje centrado o después lo vamos a centrar, no hay ningún problema. Aquí voy a colocar del nombre completo, voy a colocar los días laborados, porque yo puedo liquidar 30 días, pero si la persona no trabajó sino 20 días, entonces días laborados. ¿Sí? En esto pues uno ya aprende que a veces esos títulos muy largos, entonces los puede recortar. Igual usted sabe qué significa ese día lab. En caso de que usted no, recuerde que también puede colocarle una anotación o un comentario a esta celda. Entonces, clic derecho, insertar un comentario y yo voy a colocar acá que esta celda son días laborados. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no tener que escribir todo eso allí, sino que cuando yo seleccione la celda me va a aparecer qué es lo que significa esto. Días laborados. Ahora el salario. Después voy a colocar el devengado. El devengado es lo que la persona gana de acuerdo a los días laborados con relación a su salario. Después del devengado voy a colocar las deducciones y aquí voy a utilizar, fíjense que yo dejé una fila libre después de los datos de la nómina porque voy a colocar aquí otro encabezado. Este encabezado va a ser las deducciones que se le hacen a las personas. Puedo escoger, voy a colocar aquí, por ejemplo, salud, pensión y pongamos otros. Todas estas tres columnas corresponden al devengado, entonces voy a marcarlas en mi nómina, selecciono el rango, combinar y escribo deducciones. Listo. Ahora aquí voy a colocar total det y hago lo mismo, coloco un comentario y digo total deducciones. Después de sumar las deducciones, pues entonces voy a colocar el total a pagar. Total a pagarle al trabajador. Listo, ya casi tengo todo mi formato de datos para la nómina. Entonces ahora pues lo que voy a hacer es que voy a validar para que aquí solamente pueda yo escribir números de cédulas que estén en esta base de datos que ya tengo acá. Para ello yo voy a seleccionar el rango de celdas, un rango de celdas, por ejemplo voy a ir hasta la fila 16. Voy a seleccionar ese rango de celdas y voy a hacerle una validación. Recuerden que vamos a la columna de datos, validación de datos, y voy a validar que allí solamente pueda escoger de una lista y el origen de esa lista va a ser, cierro aquí y voy interactuando con la hoja, va a ser lo que yo coloque en esta columna. Solamente lo que coloque en esa columna. Fíjense, lo que hay en la hoja 1 en la columna A. Aceptar. Listo. Entonces solamente quedó validado hasta acá. Marquemos esta celda para que lo tengamos en cuenta. Que solamente coloqué una rayita ahí encima porque la nómina mía va a ir hasta acá. Entonces fíjense que aquí
en cada una de esas celdas que validé me va a aparecer el listado de las cédulas de las personas que yo tengo allí. A medida que voy agregando, me van apareciendo muchas más cédulas. Entonces, si yo selecciono esta cédula, pues la idea es que aquí me aparezca el nombre de la persona, el salario y el devengado. No, todavía no, porque debemos calcularlo. Entonces vamos con el nombre completo. Entonces ese nombre completo va en esta celda, voy a combinar y centrar, le digo que alinear a la izquierda y la voy a alar hasta el límite donde tengo acá. ¿Por qué? Porque voy a utilizar la función buscar v igual buscar v, que es buscar verticalmente. Ahora, ¿qué valor estoy buscando? Fíjense en la ayuda, estoy buscando esta cédula. ¿Dónde lo estoy buscando? Yo ya llamé la tabla ya, yo ya le puse un nombre, entonces yo voy a empezar a escribir el nombre de la tabla, y mire que aquí me aparece tabla de trabajadores. ¿Por qué? Porque eso ya es una instancia de Excel. Esa tabla ya es una instancia de Excel, entonces tabla de trabajadores, punto y coma, en dónde está el nombre de la persona. Entonces, si en la cédula está en la columna 1, el nombre está en la columna 2, el apellido está en la columna 3. Entonces, yo necesito que aquí me aparezca el nombre, punto y coma, y lo coloco en 0, o le doy doble clic aquí donde dice falso, para que sea la coincidencia exacta. O le coloco el 0. 0 falso, 1 verdadero. Enter. Entonces mire que aquí me aparece y aquí tengo un gran reto, porque es que yo aquí en la hoja, en mi tabla, tengo el nombre en una columna y el apellido en otra columna. Y aquí yo estoy queriendo que me aparezca el nombre completo. Además de eso, quiero que me aparezca ordenado por apellido, que me aparezca por apellido. Entonces aquí tendría que utilizar dos veces la función. Entonces, la función buscar v, cuando busque este valor, aquí me está arrojando el nombre, aquí entonces lo voy a poner a que me arroje el apellido. Toda esta función voy a concatenarlo o voy a unirlo. Para unir 1 o 2 o 3 cadenas de texto puedo utilizar el carácter ampersand, que es el que está encima del 6 en la mayoría de los teclados. Con Shift y 6 me va a aparecer el carácter ampersand. Y voy a copiar, vean, selecciono esta misma función, control C, la voy a pegar al final después del ampersand y le coloco no la columna 2, no la columna 3, sino la columna 2. Entonces ahí la función está buscando el nombre y el apellido y me lo va a mostrar junto. Entonces fíjese que ahí ya me apareció. Igual si yo cambio esta cédula, me debe aparecer el nombre de... Pero es que me apareció aquí con un espacio. Bueno, entonces ese espacio se lo debemos escribir como segunda cadena de texto. Es decir, después del ampersand, esta es la primera función, ampersand, después de ese ampersand voy a colocar entre comillas, escribo un espacio y nuevamente el ampersand. Quiere decir que estoy concatenando o estoy uniendo el texto que me dé esta función, lo estoy uniendo con un espacio, lo coloqué entre comillas. Cuando yo quiero que Excel me escriba algo literal, lo coloco dentro de comillas cuando estoy dentro de una fórmula. Entonces dentro de comillas coloco un espacio y el tercer dato, que es el nombre. Le doy Enter y aquí ya me aparece separadito Carlos Sánchez y me aparece en una sola columna. Los días laborados. Digamos que Carlos Sánchez trabajó solamente 15 días. De esos 30 días que estoy liquidando ahí arriba. Ahora, el salario también lo tengo en la tabla y lo tengo en la columna 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Igual, si tengo en la memoria lo que estoy haciendo, sé que en la memoria del equipo tengo la fórmula, entonces la voy a pegar, control V, pero ya no voy a utilizar la columna 3, sino la columna 6, que es la que me trae el salario. Y aquí tengo entonces el salario de Carlos Sánchez. Puedo cambiar aquí y automáticamente me va a traer acá. Este no me lo cambió porque este dato
en este momento sería una constante solamente para Gómez Juan. Listo, entonces ahora sí, el total devengado. ¿Cuál es el devengado? ¿Cómo calculo yo el devengado? Entonces, para calcular el devengado voy a utilizar una fórmula que me tome el salario, lo divida en los días que corresponde, en los días del mes, que en este caso lo tenemos allá como 30. Entonces, que me coja ese salario, para esta persona ganarse esa plata debe trabajar los 30 días. Entonces, coja este salario, lo divida en este valor. Debe ser un valor, una referencia absoluta. Debe ser una referencia absoluta, porque si yo hablo esta fórmula me va a aparecer que J2, J3, J4. Entonces, referencia absoluta, me paro en medio de la referencia, presiono F4. Ese valor, lo que me dé ese valor, ahora le voy a dar una jerarquía de signos, porque lo que me dé ese valor me corresponde a un día de salario. Entonces, que ese valor lo multiplique por los días que elaboró. Ese sí debe ser una referencia relativa. Y así presiono Enter. Ese es el devengado para este Gómez Juan, que trabajó 15 días. Si yo selecciono otro, me cambia el salario y me dice cuánto devengó por haber trabajado esos 15 días. Ahora, la salud. La salud corresponde a un porcentaje determinado por ley, que me dice que la ley me dice que yo debo descontarle al trabajador un porcentaje del pago de la salud. O sea que si la empresa paga el 12%, el trabajador paga el 4% de ese 12%. O sea que en este caso al trabajador yo le voy a descontar, ¿de qué? ¿Del salario o del devengado? Del devengado. Por los días que trabajó se le hace ese descuento. Entonces, del devengado le voy a sacar por el 4%. Ahí me va a mostrar cuánto le debo descontar por salud. La pensión. La pensión es lo mismo. El devengado por... En este caso la pensión tiene un porcentaje, a veces difiere en unos puntos como 3,90 y algo por ciento o 3, pero vamos a colocarlo 4%, igual que hay que investigar porque no se puede descontar más de lo que corresponde. Entonces, por pensión, y este otro pues no es una fórmula, es un valor que yo voy a descontar, porque resulta que Juan está en el fondo, Livia está en el fondo de empleados, y le voy a hacer un descuento de nómina. ¿Listo? 45, este dato, esto lo dejo abierto para yo poder escribir este dato. Ahora, el total deducido. Ese total deducido va a ser la suma. Fíjense que puedo llamar la función, o puedo llegar y seleccionar este rango de celdas, y le digo autosuma, y mire que aquí automáticamente me aparece el total. Eso lo hace siempre con la última celda, con la celda adyacente al rango que tengo seleccionado. Y ahí me sumó, me escribió la función suma. Es lo único que hizo con el botón autosuma del grupo modificar de la pestaña de inicio. Y ahora el total a pagar. Ese total a pagar va a ser igual al devengado menos el total deducido. Y ahí tenemos nuestra nómina. Listo, entonces nuestra nómina, fijémonos que el salario, el devengado, salud, pensión, otros, total deducido, total a pagar, es en formato moneda. Entonces yo puedo cambiar esta en el formato de moneda. Voy a colocarlo en contabilidad. Yo ya les expliqué por qué a mí me gusta más el formato de contabilidad. Esto no pasa porque haya quedado un error, sino porque la celda es muy pequeña para el valor que estoy metiendo allí. Ahora bien, yo no manejo centavos, no manejamos centavos, entonces yo puedo redondear la cifra. Entonces, para quitarle las posiciones decimales, redondeo cifras,
utilizando los botones aumentar o disminuir decimales. Entonces voy a disminuir los decimales y él me hace el redondeo como tal. ¿Listo? Ahora, ¿qué ocurre? Yo ya tengo validada cada una de estas celdas. Entonces necesito que todos estos valores, que esta fórmula que escribí aquí, que esto es una fórmula, quede para todos estos. Entonces yo llego y selecciono y jalo. ¿Qué pasó con este error? No aplica o no está asignado porque aquí no tenemos ningún valor. Si yo cojo otro valor, entonces ya me va a aparecer ahí ese valor, lo que corresponde. Si la tengo en 0, me va a aparecer el error no asignado. Pero también puedo, me voy a devolver, deshacer, seleccionar todo el rango donde tengo todas mis fórmulas y lo voy a alar y lo voy a rellenar. Aquí, ¿qué pasó? Lo que pasa es que este dato está en una celda que está combinada, no lo rellena solito, porque dice que los datos no corresponden, la cantidad de celdas no corresponde. Entonces, hagámoslo como lo íbamos a hacer al principio. Selecciono este rango y después voy a seleccionar este otro rango y lo voy a rellenar. Fíjense que aquí no tuve ningún problema. Este valor no corresponde, lo voy a borrar, pero lo bueno es que ya me metió el formato de pesos. Lo mismo pasa aquí. Ahora, pero, yo no quiero que esto me aparezca, que todos estos datos me aparezcan. Que aquí me va a aparecer cuando yo seleccione una persona, me va a sacar los datos para esa persona. ¿Por qué apareció aquí en ceros? Porque no le he liquidado la cantidad de días. Entonces, cantidad de días 15 y ahí está la liquidación completa. ¿Qué pasa en este caso? Que yo no quiero que me aparezca este NA, porque no es un error, solamente estoy liquidando nómina para estos dos trabajadores. Entonces, sencillo, yo llego y selecciono todo el rango de mi nómina y voy a darle un formato condicional. Ya lo habíamos visto también. Voy a hacer un formato condicional, voy a crear una nueva regla donde las celdas, se aplica el formato únicamente a las celdas que contengan. Entonces aquí donde dice valor de la celda es error. Si el valor de la celda es un error, entonces que el formato de lo que esté ahí escrito, en este caso sería NA, ese valor sea, el texto sea de color blanco. Y aceptar. Entonces fíjense que aquí ya desapareció. No es que se haya borrado, sino que marca el error, lo marca como blanco. Entonces aquí me aparece, miren que me aparecen unos triangulitos verdes, eso me está indicando que ahí hay un error, o sea, hay una advertencia, ¿sí? Yo le puedo decir omitir este error, aquí me aparece omitir el error para todos, y aquí ya listo. Como todas las celdas tienen el error, entonces yo puedo decir omitir el error para todos. Y aquí está entonces mi nómina, yo puedo seleccionar, voy a colocarle cuadritos a todo acá y aquí voy a colocar unos encabezados, unos totales. Entonces voy a colocar aquí totales. Que me sume estos salarios, estos devengados, este total de salud, este total de pensión. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es que voy a seleccionar todo este rango, perdón, acá, y le voy a decir autosuma, que me sume todos estos valores. Ahora, miren lo que pasó acá. Este autosuma, como aquí me aparece, lo que hice aquí fue colocarle, como aquí me aparece un error de cálculo, aquí me aparece un error de cálculo, entonces ese error aquí él no me va a poder sumar porque tienen estos errores. ¿Qué hacer en este caso? En este caso, lo que voy a hacer es modificar la fórmula para que si es un error la fórmula, entonces me escriba un número 0. Entonces, ¿cómo lo hago? Doble clic en la primera fórmula y voy a colocar la validación. Voy a utilizar la función si.error.
si punto error, esa fórmula, toda esta fórmula que ya escribimos, si esa fórmula es un error, entonces que escriba 0. Y listo. Y enter. Lo mismo hago con esta. Si error, si punto error, si esta fórmula me da un error, si es error, debo abrir otro paréntesis porque el valor como tal me lo da es toda esta fórmula. Si todo esto da un error, entonces que escriba 0. Igual hago con esta. Si error, si este valor me da un error, que escriba 0. Estoy modificando la primer fórmula para poder validar y que me saque un 0 en vez de poner un valor, un texto, para que al final él me pueda sumar. Si error, este no necesito, este sí necesito, que si error, si la sumatoria como tal ahí me da un error, entonces que escriba 0 y hago lo mismo con acá. Y si punto error, si esta resta me da un error, entonces que escriba 0. Y ya, y vuelvo y relleno. Recuerden que yo relleno acá y miren lo que pasa aquí. ¿Sí? El relleno donde era el error, pues este valor sí lo voy a borrar. Y miren que donde me daba el error, me da 0. Esto es lo bonito del formato de contabilidad. Cuando es 0, él me coloca un guioncito, pero me conserva el signo que yo requiero que me salga allí. Entonces ahí ya estoy liquidando la nómina para Livia, Lazo Livia y para Sánchez Carlos. A Sánchez Carlos le sacamos 150.000 pesos de el fondo de empleados o porque nos debe una plata. Entonces aquí ya en este momento tengo mi nómina. Yo puedo también a este colocarle acá y ya es cuestión como de adornar si usted quiere, puede colocarle los bordes o sencillamente si usted lo tiene solamente para dejarlo en el computador lo puede dejar así sin ningún problema. Si tiene que imprimir, por ejemplo, para que los trabajadores firmen, pues entonces le vamos a agregar aquí una firma. Y mire que aquí él ya me trajo, me copió parte del formato. Listo. Y aquí vamos a incluirle la firma. Puede que sea un espacio muy pequeño para la firma. Entonces voy a ampliarles un poquitico la fila. Y ahí ya me queda el espacio para la firma. Entonces miremos que aquí ya tenemos entonces nuestro formato de nómina validado para todas las personas. Mire que yo solamente tengo que escoger la cédula o si me sé la cédula la puedo escribir. ¿Qué pasa con estos? ¿Por qué no aparece? Porque no le estoy liquidando días. Resulta de que de los 30 días que debía haber liquidado a Hurtado María, trabajó los 30 días. Entonces ya listo. Y tiene su nómina, tiene su pago. Liquidó 25 días porque se fue o estuvo en una incapacidad o algo y liquidó el número de días basado en estos 30 días de esta fecha a esta fecha. Si yo cambio estas fechas, si yo cambio este valor, pues toda la nómina me va a cambiar. Muy bien, entonces recordemos que hicimos. Entonces aquí recuerden que yo esto no lo he guardado, se llama práctica 5 y lo guardo. Ahora, en la hoja 1 lo que hice fue crear unas tablas. Entonces aquí yo puedo colocar como nombre de la hoja, le voy a colocar datos. La hoja se va a llamar datos. Y la hoja 2, doble clic, y la voy a llamar nómina. Entonces en mi hoja de datos lo que hice fue crear una instancia o una tabla. Y en la hoja de nómina creé pues la nómina como para liquidar los pagos que debo hacer a mis trabajadores. Muy bien, eso es todo por hoy entonces.
Espero que hayan aprendido. Si tiene alguna duda, bien pueda, escríbame en el, déjeme un comentario en el video que yo con mucho gusto le puedo colaborar. Oru Soluciones lo que hace es buscar que las personas que están emprendiendo, que tengan empresa, que quieran automatizar sus procesos, puedan empezar con esta gran herramienta. No se imaginan lo que sigue después de todo esto. Eh, yo creo que hasta aquí va a llegar el curso de Excel desde cero. Con esto yo espero que todas las personas que hayan asistido al curso ya tengan una noción básica de lo que es Excel y los espero para el curso de Excel intermedio, que es el que va a continuar en el mismo enlace que está en la descripción del video, en ese mismo enlace para los días sábados. Si de pronto hay alguna sugerencia y se puede crear un grupo para otro horario, acepto la sugerencia. Está pues supeditada a también mi disponibilidad de tiempo. Eso es todo por hoy entonces, les agradezco mucho, no olvide suscribirse al canal, compartir este video si le fue de utilidad y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien, una feliz tarde, hasta luego.